Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los participantes. Tenemos participantes de Perú, Guatemala, Colombia, Argentina, Chile, México, España y Ecuador. Bienvenidos. Es para nosotros todo un placer tenerlos aquí. Gracias. Y bienvenidos a este gran evento. Este evento que tenemos como gran invitada Alexia de la Morena y vamos a hablar del neuromarketing en el turismo y reuniones y la importancia del B2B en estos tiempos. Bueno, bienvenidos a todos. Los que quieran dejar sus datos los pueden dejar en el chat. Adicional, vamos a tener grabado este gran evento. ¿Listo? Entonces, comenzamos. Entonces, me presento. Mi nombre es Ángela Ramírez. Soy dueña y fundadora de Meeting Planner Colombia. Meeting Planner Colombia es una empresa especializada en la comercialización de eventos. ¿A qué me refiero? A venta de patrocinios, sponsor, muestra comercial e inscripciones, y somos muy fuertes en convocatorias según el perfil que solicite cada evento. Adicional, tenemos una de nuestras especialidades o de las líneas que manejamos, que es B2B, B2C, B2B2C, que en pocas palabras es que nosotros cuadramos las agendas para generar negocios, que es a donde va el mundo. ¿Listo? Bueno, entonces hoy tengo el placer total de tener aquí como invitada a Alexia de la Morena. Alexia de la Morena es experta en marketing estratégico y multisensorial a través de los sentidos. Los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Es psicóloga, periodista, docente, investigadora, escritora. Es experta en neuromarketing aplicado para el consumidor, consultora, speaker, y es una de las 8 mujeres más influyentes en neuromarketing. Bienvenida, Alexia. Un verdadero placer estar hoy contigo, queridísima Ángela Ramírez, y sobre todo con Meeting Planner. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer esto algo como jocoso. Vamos a hablar del B2B. ¿Qué es el B2B? Pocas palabras, en negocios a negocios, empresa a empresa. La diferencia del B2C es que el B2B es de empresa a empresa y el B2B es de negocios al consumidor final. ¿Qué es lo que pasa con el B2B? El B2B nos ayuda a hacer el segmento, el target más preciso. Nos ayuda a ser más especialistas. Entonces, en pocas palabras, los que generan negocios B2B, ya las dos partes, o sea, el comprador y el vendedor, tienen muy claro los términos y tienen muy claro en realidad el negocio que ellos van a efectuar. Entonces, es un tipo de marketing totalmente relacional, no es masivo, es con una segmentación totalmente correcta y específica, y realmente es donde hay una educación de producto o de servicio. Entonces, hay que hacer antes un estudio previo para mirar realmente cuál es el target del producto o servicio que se va a ofrecer. Ya después de hacer ese estudio, se especifica muy bien el tipo de cliente. Entonces, de cierta manera, este tipo de negocios va direccionado al cliente específicamente. Entonces, el producto o el servicio se pone, digamos, a la medida del cliente. No es un tema masivo. Entonces, hay una cosa que es muy importante tener, es que los actores que manejan este tipo de productos realmente son muy pocos. Entonces, recordemos que el B2B es muy específico, el nicho es pequeño, es más especializado, y realmente el fuerte es buscar negocio, ¿sí? Realizar negocio, pero no es un tema masivo. Entonces, en realidad siempre tiene que haber un estudio previo. Tenemos que tener una cita, que lo que realmente se genera es una cita, ya sea a través del online o a través del face to face. Entonces, dependiendo como el interés, tiene que haber de cierta manera una educación tanto para el vendedor como para el comprador, y de ahí si se genera negocio después de una propuesta
a la medida. ¿Listo? Eso es como un resumen del B2B. ¿Por qué vamos hacia allá? En pocas palabras y más después de este proceso que estamos viviendo en la pandemia, nosotros necesitamos generar facturación, necesitamos cash. Entonces, de cierta forma, ya las empresas ya no tienen intermediarios, entonces ya van directamente o al consumidor final, por eso tienen su punto de distribución, ya sea online o físico, o ya directamente cuando es empresa a empresa, B2B, entonces ellos ya van directamente a hacer negocios sin intermediarios en este caso. Entonces, ¿cómo lo está trabajando realmente el mundo? El mundo, digamos, estamos en un país, en China. Entonces, China produce o hace determinado servicio. China contacta empresas como nosotros, como Meeting Planner. Nosotros generamos esa agenda a los clientes específicos, a su target, y de ahí ellos generan una reunión para hacer negocios, literalmente negocios a una medida específica. Bueno, eso es un resumen del B2B. Entonces, ahora sí pasamos con Alexia, que Alexia nos va a hablar del neuromarketing en el turismo y reuniones. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene, Alexia? Pues vienen muchas curvas y vienen sobre todo el aprender a seguir trabajando con muchísima creatividad e ingenio, porque en las adversidades es donde verdaderamente se encuentran los talentos. Permitirme que voy a compartir con vosotros, yo creo que lo más sencillo, una presentación. Dame un segundo, lo vamos a ver en pantalla. Y bueno, encantada, como bien me ha presentado Ángela, soy Alexia de la Morena, vengo de España, de Madrid, y aquí cada vez llevamos mejor el confinamiento, llevamos 2 meses sin estar confinados, pero efectivamente hay muchos rebrotes y la realidad es que tenemos que encontrarnos en esta situación, ¿no? En el sentido de que hay que saber cómo vamos a agudizar ese ingenio, sobre todo en el neuroturismo, para ver qué es lo que nosotros podemos sacar, sobre todo de nosotros mismos, ¿no? Se trata de eso. Dejadme un segundo. Nos tocó reinventarnos. Sí, nos tocó reinventarnos totalmente. Entonces, El mundo cambió. total, ¿de cuánto tiempo disponemos, mi queridísima? ¿Me oís, verdad? Sí, vale. Sí, ¿De cuánto perfecto. tiempo? 15 minutos, 15 Vale. a 20. Ya sabéis, el tiempo es oro, el tiempo es bien preciado y lo importante es que conozcamos hoy 4 tips que nos puedan ayudar y tanto Ángela como yo estamos a vuestra entera disposición siempre que sea menester. Vamos a trabajar lo que es el neuroturismo. Como bien definía Ángela, ha dicho maravillas de mí, es algo totalmente recíproco, pero a mí me caracteriza ser una persona que me considero alguien muy curiosa y que siempre cuestiona los procedimientos como están hechos. Entiendo que la mayoría de vosotros probablemente siempre hagáis lo mismo. Estamos hablando de aquí, del neuroturismo, y al final, ¿de qué se trata? De que tengamos sobre todo esos tips, también trabajarlos en... Nos hemos encontrado que de repente trabajábamos en turismo, de repente hemos estado en un ERTE, como decimos aquí, un despido temporal de empleo, y hay que, por ejemplo, empezar a generarlo, ¿no? Y crear y volvernos a levantar resilientes desde cero. El neuroturismo es la disciplina del neuromarketing que estudia los comportamientos predictivos para entender cómo es ese comportamiento humano y cómo son esos hábitos, por ejemplo, cuando nosotros sentimos mucho miedo, porque como consumidores podemos llegar a sentir mucho miedo y esto es realmente dantesco hasta que consigamos ir poco a poco generando muchísima más confianza. Al final se trata de cómo nosotros vamos a contar las maravillas que nosotros tenemos y que lo podamos medir incluso cerebralmente y corporalmente cuando de repente alguien está teniendo, ¿no? Como os pasa ese momento eureka, ¿no? Que de repente dices, uff, soy feliz, estoy sintiendo placer y encima he conseguido llegar a algo porque estaba relajado, porque estaba en un viaje maravilloso, porque he conocido una parte espectacular de Latinoamérica, he conocido parte de Colombia, de Ecuador, Islas Galápagos, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos los países que estamos aquí tenemos, como bien sabéis, cosas maravillosas. Entonces, al final se trata de que podamos generar palancas emocionales, y una palanca emocional es
¿Cómo quieres ser recordado como marca? ¿Quieres realmente generar un attachment o justamente todo lo contrario? Que de repente haya un desapego. Y al final se trata de que las... Alexia, un segundo. Sí, ¿Tú estás mostrando alguna presentación? sí. Porque no está rodando nada. Ay, lo siento muchísimo. Vamos a ver ahora. Gracias por avisarme. Listo, vale, vale. Ahora veis mi escritorio, ¿no? ¿Veis ahora mi escritorio? Sí, pero está solo como una barra. Vale, ¿podéis ver algo que pone en pantalla neuroturismo? No. A ver si ahora, gracias por avisarme, que si no yo aquí cuento todo. ¿Ahora sí lo veis? Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Venga. Comenzamos de nuevo. Bueno, pues simplemente neuroturismo viene del neuromarketing, de la neurociencia, de estudiar cómo es el comportamiento humano cuando de repente estamos de viaje. Por ejemplo, sabemos, como vosotros lo sabéis, que cuando nos vamos de turismo son momentos de la vida cruciales en los que nos damos cuenta de que queremos hacer cambios en la vida. ¿Por qué? Porque, como bien sabéis, si lo Ahorita pensáis, está putamente amarillo, toca cambiarlo ahorita, amor. Blanco. nos sentimos libres. Se habla de felicidad, se habla de sueños, se habla de romper rutinas, romper patrones. Y la parte positiva es que nuestra mente consumidora, nuestra mente viajera, lo que realmente está haciendo en todo momento es generar y resolver, reducir incertidumbres. Por lo tanto, si yo intento generar constantemente en mi consumidor emociones positivas, probablemente pueda despertar todo lo que tiene que ver el interés y la curiosidad. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera, generando experiencias que puedan trabajar con distintas palancas emocionales. Si pensáis lo que es una palanca emocional, es algo que por dentro nos activa a decir, uy, contigo sí, sí quiero, ¿sí? Por lo tanto, significa en generar micromomentos de ilusión, de experiencia positivas para que ese cliente pueda recordar siempre mucho más esa excelencia, por ejemplo, al consumidor. ¿Por qué? Porque todo lo que se recuerda de forma positiva o de forma negativa, como un hecho traumático, generalmente siempre va a quedar en la mente. Lo único que no queda en la mente es aquello que no se recuerda. Por lo tanto, seamos admirables, seamos insuperables. ¿Qué nos damos también cuenta? Que al final nos damos cuenta de que tenemos que trabajar con 3 factores en neuroturismo: atención, emoción y memoria. ¿Y por qué atención? Porque si una persona, que todos nosotros recibimos más de 5.500 impactos digitales diarios, nuestra atención está totalmente dispersa y al final se trata de que a través de generar la atención voy a ayudar en la intención a la compra. Las grandes empresas lo que hacen es intentar reducir la atención a la compra con el objetivo de darle una solución directa al cliente y, por ejemplo, decirle que le va a salir muchísimo más económico si lo compra ya, si coge este coste de oportunidad, porque nuestro cerebro es una mente consumidora que es, apuntároslo, de selectora de opciones y alternativas. Sabemos que a alguien muy experto en viajes le podemos ofrecer mucha más variedad y gama de lo que tenemos, pero sin embargo alguien que no es experto en viajes o que no conoce nuestro país, vamos a asegurarnos en un número mágico que es el 3, 3 alternativas, 3 destinos que sean muy distintos para que, por ejemplo, pueda elegir uno u otro. ¿Qué significa esto? Que todo lo que podamos guiar a la gente que no tiene toda la información,
va a ayudar a que tomen una decisión muchísimo más sencilla y al experto darle la posibilidad que tenga la sensación de que está haciendo una alternativa totalmente customizable y personalizable a sus necesidades e intereses. Además, tenemos la noción, wow, este dato es increíble. ¿Sabíais que necesitamos constantemente emocionarnos? ¿Sabíais que constantemente nuestro cerebro necesita tener su descarga, que en inglés se llama los micro sparks, que en el fondo es la activación del cerebro? ¿Cómo lo hace la gente? A través de los viajes, a través de fines de semana románticos, espectaculares, a través de un concierto de música, a través del fútbol, a través de cualquier cosa que a nosotros nos llame, ¿no? Y que haga generar muchas activaciones dopamínicas, generar nuestro químico de la dopamina con el objetivo de estar mucho más motivados y estar más felices. ¡Qué curioso! Bueno, sabemos que aquí hay una teoría de Paul MacLean que directamente está desfasada. Es muy criticada por la comunidad científica, pero sin embargo no hay ninguna mejor teoría que pueda dar una explicación de cómo reacciona un consumidor en un comportamiento predictivo de una manera u otra. Pongo un ejemplo. ¿Os habéis visto reflejados en el primero, cuando de repente estamos muy hambrientos y seríais capaces de comeros 4 arepas de golpe o 4 pizzas de golpe y lo único que pensáis es en comer, ¿vale? Otro es el límbico, es el de las emociones, es justamente el qué dirán de nosotros, el protege a tu familia, protege a los que más quieres. Este lo tenemos en común con los mamíferos y el primero lo tenemos en común, por ejemplo, con los invertebrados. Pero además de eso, tenemos que trabajar con el neocórtex, que es ese cerebro directivo dirigido a la comunicación de los viajes, dirigido a crear un storytelling, dirigido a crear un guión de un story brand del destino, por ejemplo, o la colaboración que realmente estoy vendiendo para tener éxito. ¿Por qué esto es importante? Porque normalmente las marcas siempre hablan en el límbico, en las emociones. Por lo tanto es, ¿cuándo fue la última vez que emocionaste a un cliente? ¿Qué te dijo? ¿Cómo le escuchas? ¿Cómo participas con él? Porque, por ejemplo, el caso de Starbucks, que es al fin y al cabo restauración, muchos de los cafés o batidos que se toman ha sido debido a que los propios clientes lo han compartido con ellos y han cogido esa fórmula secreta, ¿vale? Juan Valdés lo podría hacer, Oma lo podría hacer y un montón de marcas que en el fondo tienen un recorrido emocional, ¿vale? Al final, ¿qué vamos a tener en cuenta? Pirámide de Maslow. Necesito viajar porque necesito escapar de mi rutina, necesito volver a reconectar conmigo, necesito realmente el sentirme querido, el volverme a querer. Bueno, pues son algunas de las bases con las que yo puedo trabajar para conectar, por ejemplo, con todas aquellas personas que realmente quieren comprar nuestros servicios. ¿Por qué? Porque cuando un consumidor busca algo a través nuestra es porque quiere resolver una necesidad, desde luego. Pero además lo que quieren es en todo momento comprar experiencias, quiere sentir, quiere emocionarse y fijaros en qué sector tan bonito trabajáis la mayoría de vosotros, que hoy somos un montón y vendremos de sectores totalmente distintos. Pero además de eso, pensar en la oportunidad que tenemos de empatizar con nuestro consumidor y sobre todo, incluso a veces, contar fantasías, sueños, falacias narrativas. ¿Por qué cuento esto? Porque normalmente se conecta muy bien con las marcas a través de la empatía y a través del humor.
y también a través de la novedad. Acabamos de abrir una nueva ruta a Barichara, acabamos de abrir una nueva ruta al, no sé, donde queráis del mundo, ¿no? Al volcán espectacular, a los 7 ríos, etcétera, etcétera. Significa que cuanta más magia metas, mejor puedes comunicar a ese cliente, porque fijaros qué interesante si lo habíais pensado. La mente es el órgano que más alto vuela, pero fijaros, ¿sabíais que el deseo está en la mente y hasta es más, el sexo? El sexo está en la mente. ¿Por qué? Porque si en la mente esa persona, por lo que sea, y no quiero mirar a nadie y seguro que alguno se ríe, no está deseando lo que tiene enfrente, desafortunadamente la química hará su trabajo, pero llegará un día que la magia, ya lo sabéis, desaparece. Por lo tanto, hay que conseguir activar esas palancas emocionales de conexión con ese cliente para que, además de convertir nuestra marca, si podemos, hay mucha competencia y a lo mejor hace falta dinero y no hay ese dinero. Queremos ser los top of the mind, es decir, el líder de la categoría, o por ejemplo, ser pequeñitos y conseguir por lo menos ser el top of heart, en el sentido de aquella marca que nos llega al corazón. Y hay unas oportunidades increíbles, porque la mayoría de vosotros que nos estáis viendo desde Latinoamérica sabéis que tenéis unos países espectaculares, con una excelencia al cliente espectacular, con una biodiversidad espectacular. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando para que el resto de la humanidad que todavía no lo conozca, pues de repente lo pueda saber. ¿Por qué? Porque vendemos micromomentos, vendemos experiencias, y en esa venta de micromomentos, pensar que nadie tiene tiempo. Nos hemos complicado tanto la vida que, teniendo que ser felices en la vida, que es el objetivo principal del ser humano, siempre acabamos siendo infelices en la consecución de algún sueño. Por lo tanto, la venta de estos micromomentos son importantes asociarlos con lo que se llaman los momentos serendipity o la serendipia. Quien no conozca este concepto, apuntároslo, porque es encontrar la felicidad por accidente. Pensarlo. ¿Cuántas veces habéis encontrado la felicidad por accidente y habéis sentido tanto placer, tanto gozo, que ha merecido la pena vivir? Hagamos eso con nuestros clientes. Simplemente, ¿qué os puede ayudar? Test de escucha previa. ¿Qué quieren? ¿Qué os dicen? ¿Qué agradecimientos, por ejemplo, os dan cuando os dejan una reseña? ¿Por qué esto es importante? Porque podéis ver cuáles son los insights positivos y los insights negativos. ¿Qué es un insight? Deseos ocultos de un consumidor y, sobre todo, miedos de un consumidor. ¿Qué va a ayudar? Que hoy en día, incluso en redes sociales, tenemos estudios síncronos en tiempo real y asíncronos, que podemos remitirnos a lo que ya hay. Vamos a echar esas horas. Entre otras, trabajemos con esto, con el marketing emocional, con los sentimientos, con los valores, emociones, sino cerrar los ojos. Imaginaros, a lo mejor alguno de vosotros, o muy pocos los privilegiados, habéis estado en Disney. Si pensáis en Disney, de repente sabéis que si cerráis los ojos, tenéis la sensación que vais a sacar ese niño interior, esa niña interior que lleváis dentro, vais a ser felices, os lo van a hacer pasar muy bien, y de hecho este es el espíritu que tiene Disney. ¿Cuál es el mood board, el estado de ánimo que quiere mi empresa para mi consumidor? Porque sabe que cuanto más felices somos, más vamos a volver o vamos a prescribir. Por contaros una anécdota, Disney obliga a sus directivos a, de vez en cuando, tener que estar en el parque y volverse a disfrazar de Mickey para que vuelvan a conectar con esas emociones, por ejemplo, los niños que vienen y, por ejemplo, pues les abrazan. Sabemos que el 70% de las decisiones se toman directamente en el punto de venta o en Internet de una forma impulsiva, o de forma impulsiva, ¡fum!, os mandan un email. ¿Cuánto tiempo tardáis en responder? ¿Cómo es vuestra interacción?
respondéis como un ordenador o de repente respondéis de una manera que, oye, ¿quieres más? ¿No? Y al final se trata de seducir, de dar pequeñas píldoras, de que estamos en la era del knowledge, es decir, el cliente quiere todavía ser muy informado y aprender de lo que le contemos. Somos influenciables, somos competitivos, somos inconscientes. ¿Cómo vamos a hacer? Porque los packs de viaje funcionan muy bien, el all included, y en el fondo se trata pues que tengamos en cuenta pues todas estas nomenclaturas. Al final se trata de, bueno, pues ver este tipo de neuroturismo, cómo realmente vamos a conectar con esas emociones y al final pues nos damos cuenta de que todos somos mucho más sencillos de lo que pensamos. Importante, tips que tenéis que tener en cuenta. Efecto wow, ¿vale? Siempre tenéis que generar en esa comunicación un efecto inesperado, además de que cuando ya os contratan el servicio, el siempre dar un poquito más, el ahora hay algo más, ¿vale? Aunque tú no lo cuentes al principio, pero que siempre vean ese unique selling proposal, es decir, ese valor diferencial con una marca u otra, siempre un plus. Pongo un ejemplo, hay veces que no hay tanta diferencia entre una marca y otra. Pensemos en un McDonald's, pensemos en un Burger King, que todos lo conocemos. Uno vende Big Mac y el otro vende Whopper, brasas. Solamente hay un 10% a veces en el mismo sector de la empresa. Entonces, bueno, que tengáis en cuenta cómo vais a comunicar, cómo vais a generar ese storytelling, cómo vais a trabajar con esa trazabilidad de la experiencia. No acaba aquí, aún hay más. Te preocupas, envías felicitación en el aniversario, compartes una foto, les pides que compartan una foto contigo, acompañar sobre todo al cliente 24/7 y sobre todo ayudar a la gente a vivir, sentir y sobre todo compartir a través de la activación de los sentidos. Acabo con esta idea que al final recordamos más olores de los que conocemos y sobre todo más sensaciones. Somos capaces de recordar más de 10.000 olores, sino cerrar los ojos un momento, oler a hierba, el césped, oler una piscina, oler la casita de vuestra abuela y ¡fum! Son sensaciones maravillosas que merece siempre la pena recordar. Entonces, cuando la gente está relajada se genera el efecto de la sinestesia, aparecen más momentos creativos y sobre todo van a sentir muchísimo más placer porque el efecto sinestesia es un efecto que se produce en la mente humana y cuando estamos muy concentrados y sentimos placer a través de 3 sentidos nos damos cuenta de que estamos totalmente seducidos y nos ha gustado la experiencia. Crea felicidad, excitación e intencionalidad. Acordémonos de la adrenalina, ¿vale? Acordémonos en esos momentos que siempre tenemos que hacer, wow, momentos fuertes como en las películas y seguro que tendréis muchísimo éxito a través de vuestra emoción y sobre todo haz todo lo posible para todo lo que estás haciendo, hacerlo de forma distinta y acabo con una cita de Albert Einstein. Decía, loco es aquel que pretende, haciendo lo mismo, conseguir resultados nuevos. Ha sido un placer, queridísima Ángela. No sé si alguien quiere preguntarme algo, te paso la palabra. Te tengo 2 preguntas. Bueno, Genial. hay un tema que Sí. nos habla el neuromarketing y nos dice que Sí. realmente nosotros tomamos las decisiones emocionalmente, ¿cierto? Pero Sí. el B2B nos dice normalmente es una relación racional, no emocional. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Me replanteas la pregunta? Perdóname, que la he oído un poquito entrecortada, perdón. Listo. ¿Me escuchas ya mejor? Sí. Listo. Entonces, nos dice el neuromarketing que nosotros tomamos las decisiones, ¿sí?, de compra Sí. emocionalmente, ¿sí? Somos totalmente emocionales. Pero el B2B nos dice que normalmente es una relación racional, no emocional. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, que al final lo que nos damos cuenta es que el ser humano
aparentemente el 93% de las decisiones, que es muchísima, según descubrió en 1973 la Universidad de Harvard a través de Jerry Thalman, son totalmente irracionales, lo cual significa inconsciente, con lo cual de repente he visto... Perdonad, que esto es una caja de ozono, ¿vale? Puede parecer otra cosa, pero es de ozono. Y es para desinfectar, por ejemplo, bacterias que se puedan generar, por ejemplo, como el virus del COVID, ¿vale? Del COVID-19. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que si yo tengo mucho miedo y de repente lo veo que es la solución a todos mis problemas. Se pone en una sala y de repente pues se queda limpia. Pero sin embargo, a lo mejor ha sido una compra de una forma impulsiva porque al final hay un problema, está la metodología PAS, por si os la queréis apuntar. Es problema, autoridad, solución. Problema, COVID-19. Autoridad, me están diciendo que el ozono quita absolutamente, mata todos los virus y también otro tipo de células orgánicas. Hay que tener mucho cuidado. Pero la solución, nadie se va a volver a contagiar, ¿vale? Pero a veces es una compra impulsiva que no ha sido muy meditada. Por lo tanto, al final ocurre una cosa muy curiosa, que tomamos decisiones por el corazón. De hecho, aprovecho y os cuento que tengo un libro, ya salió publicado hace muchos años, que se llama Compras con el corazón o el cerebro. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que nuestro cerebro no toma tantas decisiones el córtex prefrontal, sino que es más el cerebro límbico y sobre todo el reptiliano, el de la supervivencia. Y el motivo de por qué tomamos decisiones, sobre todo también con el corazón y con la boca del estómago, porque lo que ocurre es que tenemos muchísimas más neuronas en el corazón y en la boca del estómago que en la mente. Por lo tanto, esa es la causa de por qué muchas veces nos cuesta mucho tomar decisiones aquí, aquí, aquí y aquí, en el sentido de que a veces hay incoherencia. Por lo tanto, muchas veces buscamos argumentaciones cuando las decisiones no tienen una argumentación, o por ejemplo nos puede pasar en política que se puede votar a lo mejor al partido A, B, C de cualquier color y a veces ninguno. A lo mejor entre vosotros sí que nos encontramos a mucha gente que coge el programa electoral, ¿no? Y está estudiando, mira, este proyecto lo hicieron, este proyecto no. Simplemente por dejarnos llevar por esa emoción o por nuestra tendencia o lo que sea. Por lo tanto, eso siempre va a ser cuestionable y generalmente va a ser más irracional que racional. Perfecto. Hay otra pregunta, bueno. Nos dicen que después de este COVID, ¿no? Que esperamos que salgamos rápido de esto, va a haber otra pandemia, pero ya psicológica. ¿Tú cómo ves ese punto de vista? Bueno, pues sobre todo lo hemos visto como en esa pandemia psicológica la gente tiene mucho miedo, luego ya hay gente como los early adopters que ya están viajando a, pues eso, a cualquier país y aprovechándose de ese coste de oportunidad que están los billetes de avión tirados de precio, los hoteles tirados de precio. Es momento de seguir pensando y reconstruyéndonos nosotros, pero lo que hacen normalmente es certificaciones, ¿no? Que no tienen lógica, pero como vivimos del mundo de las percepciones, si a mí me da una percepción de seguridad, yo voy. Y empiezan a salir certificaciones de ambiente libre de COVID, certificado de seguridad anti-COVID y cosas así. Al menos nosotros nos hemos encontrado con esas barbaries, perdón por hacer este inciso, en algunas empresas de restauración en España, ¿no? Y es como, es que si el consumidor de al lado tiene COVID, esta pegatina no sirve, ¿no? Entonces, sí hay mucho miedo, hay que comunicar protocolos, por ejemplo, de higiene, como se ha hecho, y sobre todo demostrar que ya hay consumidores, porque jugamos al efecto masa, efecto contagio, se llama el mass contagion, en el sentido de que si yo veo que la gente empieza a hacerlo, yo lo hago. Si no encuentro esa información ni veo que hay mucha gente lo hago, yo me reprimo. Todos hemos tenido mucho más miedo por todo lo que hemos visto en los medios y nos ha contado nuestra gente querida, que a lo mejor lo que hemos podido vivir en nosotros. Siempre somos muy vulnerables. Todavía, por aquí leo a Dora que nos dice, las sensaciones todavía no han cambiado, no. Todavía van lentamente, pero la gente siempre se acaba relajando. Entonces
qué promociones puedes hacer, qué ofertas puedes hacer, pero a lo mejor no tienes en ningún momento que tocar el precio, porque estás vendiendo un producto de gran calidad. Lo que tienes que saber es cómo venderlo y sobre todo aprovechar las temáticas y los packs. Pongo un ejemplo, lo sabéis, los que trabajáis en turismo y sobre todo en restauración, etcétera, etcétera. Qué bueno es aprovechar los calendarios del año. San Valentín, fin de año, el día de la madre, el día del padre, el día del niño, el día de, ¿sí? De lo que sea, las vacaciones, el ponte guapa, el día de la mujer, lo que sea. Siempre va a haber oportunidades de venta y de llamar la atención, la visibilidad. Entonces, mi sugerencia es seguir comunicando, enseñar unos vídeos espectaculares, si no los tenéis, hacerlos, unas imágenes espectaculares, buscar testimonials, gente que hable de ello, gente que ha estado justamente ya cuando estáis abriendo o estáis ya abiertos y aprovechar todas las oportunidades, sobre todo para comunicar, comunicar y comunicar. Y muchas veces algo tan sencillo como hubo el hotel, uno de los hoteles más importantes de Estados Unidos, ¿vale? Que me sabríais decir vosotros qué nombre puede tener, o sea, en el sentido de que nos damos cuenta de que hay un montón de hoteles, ¿vale? De los hoteles Tree, por ejemplo, que de repente un niño se olvidó un peluche y aprovecharon porque no tenían nada mejor que contar, que le iban a dar el peluche, pero se inventaron que se había quedado el peluche en el hotel para en todo momento seguir conociendo a un amiguito que había conocido en el hotel y cogían el peluche y le hacían fotos en la piscina, le hacían fotos en la cama, le hacían fotos tal, porque realmente fue el típico peluche que se deja a un niño que lo quiere para toda su vida, su osito, y como iba a tardar como 15 días en volver ese osito a su casa, que era la otra parte del mundo, decidieron hacer esta historia para que ese niño dejara de sufrir, lo enviaron, pero aprovecharon ese objeto comunicacional. Hicieron una historia. Para contar, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que siempre tenéis, ¿vale? Hilton también tiene otro caso muy conocido también. Entonces, ¿qué puedo tener yo bueno para poder contarlo? Y seguro que tenéis 1000 historias. Y aprovecho y contesto ahora con los colores. Depende de qué tipo de turismo. Si quieres especificarnos bien, si estamos hablando de biodiversidad, vamos a utilizar siempre el verde. Vamos a utilizar el verde, vamos a utilizar el azul, vamos a utilizar, pues eso, colores cielos, colores tierra, ¿no? De naturaleza, y ese tipo de colores, madera, puede funcionar muy bien. Hay una cosa que hemos hablado, digamos, en la industria de turismo y reuniones, es que ya se va a volver todo más personalizado, ¿no? Antes se sacaba un producto y era general para todo el mundo y era así, o tú sacar una reserva para un salón era una ciencia. Ahorita ya se volvió todo más especializado. Yo creo que con esta nueva reinvención que nos tocó hacer obligatoria, ya todos vamos a ser como más de nicho, todo es más personalizado, ya es como para cada persona a su medida. Hacia allá nos lleva la tendencia. Y hay una cosa que está pasando muchísimo en esto de turismo y reuniones, es que ya estamos sacando bastantes certificados, ¿no? Digamos, ya Colombia estamos trabajando muy fuerte en eso. Estamos sacando certificados para los hoteles, para que tengan como esa tranquilidad. Pero sí creo muchísimo, Alexia, que esto es más del voz a voz. Siempre hay como 1000 estrategias de marketing y hagamos y pongamos, y yo creo que la mejor estrategia de marketing es el voz a voz. ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto, pero a veces no es sencillo llegar al máximo de personas. Entonces, siempre que nos ayudemos con estrategias de marketing nos puede funcionar, o colaboraciones. Imaginaros a alguien que trabaja en biodiversidad en Colombia, que haga un acuerdo con Perú, con distintos recintos complejos, pues es una forma de este año vengo a Colombia, el año que viene voy a Perú, voy a Ecuador, voy a Costa Rica, y es una forma de siempre aliándonos con otras alianzas, valga la redundancia, podemos llegar muchísimo más lejos. Y al final, imaginaros el objeto conversacional, lo bonito que puede ser entre distintas entidades que nos den, por supuesto, muchísima más fortaleza.
Sí, realmente ahorita está pasando un ejemplo. Hace poquito tuvimos la oportunidad como Meeting Planner en participar en un conversatorio donde hay una alianza ahorita con Quito y Bogotá, ¿sí? Y veo que realmente esa es la tendencia, hacer alianzas. Nosotros como región nos acostumbramos fue a trabajar cada uno por su lado y el mismo mundo nos está mostrando, venga, somos una unidad y podemos hacer un gana-gana entre todos. Alexia, háblanos de tu libro, Secretos de tu cerebro, claves para neurofelicidad y neurocoaching. Sí, bueno, yo he escrito 4 libros, tengo 3 ya publicados y al final siempre hablo un poquito de todo lo que tiene que ver con el cerebro y cómo somos felices y sobre todo cómo es nuestros comportamientos de compra. Tengo 41 años, llevo desde los 20 años trabajando en laboratorio, analizando ese comportamiento del consumidor en distintos entornos. Entonces, bueno, el último libro se llama Secretos de tu cerebro, claves de la felicidad y del neurocoaching. Al final se trata de pequeñas claves para nuestra felicidad y además muchos, ¿cómo se llama? Oportunidades para mejorar, hay muchos ejercicios y entre otros, pues eso, ¿no? Descubrir este auténtico misterioso que nunca nos dejará de sorprender y que a veces un día estamos muy tristes y a lo mejor son ya las 9 de la noche y empezamos a reírnos de nosotros mismos, de madre mía, qué día, hoy no me aguanto, hoy no, qué tontería, ¿por qué he estado triste si es una tontería, ¿no? Y bueno, eso es un poco, y nada, y os dejo aquí, si queréis, mi LinkedIn, ¿vale? Tanto Gracias. Ángela, un placer, y esto, para lo que queráis, siempre estaré ahí para ayudaros y también porque recibiréis mucha información relacionada con turismo, cómo vender y nuestra psicología del consumidor. Perfecto. Alexia, mil y mil gracias por participar. Gracias por permitirnos tenerte en este espacio. Para Meeting Planner es todo un placer. Es mi mentora y te agradezco un montón. Muchísimas gracias a los participantes. Yo sé que esto es de tomar tiempo, pero esto es un abrebocas hasta ahora porque este tema es bastante amplio. Bueno, mil gracias a todos. Muchísimas gracias y hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Cuidaros.